La verdad que rompió las cadenas. Por Elena Morales, 32 años, una chilanga que conquistó Wall Street, pero nunca el corazón de su papá. Antes de que te cuente mi historia, déjame saber desde dónde estás viendo este video. CDMX, Guadalajara, o andas en el otro lado. Si alguna vez has sentido que alguien te hace menos, que no ve lo que vales, échale un like a este video y suscríbete. Mi historia podría darte el valor para mandar al carajo a quien no te merece. Asas, Ana capítulo 1, La fachada perfecta. Crecer en las lomas de Chapultepec era como vivir en un set de telenovela de Televisa. Todo impecable, todo fancy, pero puro teatro. Nuestra casa era una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. 3 pisos de mármol, ventanales que daban al jardín y un garaje con más coches de lujo que en una agencia de Polanco. Los Morales éramos la familia que todos envidiaban. Vecinos, amigos, hasta los meseros del club de golf susurraban: «Eso sí que la hicieron en grande». Pero detrás de las puertas de caoba, la cosa era un desmadre. Mi papá, Ricardo Morales, era el mero mero del negocio inmobiliario. Había empezado de cero, comprando terrenitos en Ecatepec y Tlalnepantla cuando nadie les veía futuro, y los convirtió en fraccionamientos de lujo con nombres como Residencial Bosques del Paraíso. Su imperio valía millones, y él se aseguraba de que todos lo supieran. Para Ricardo, la vida se medía en 3 cosas: éxito, estatus y respeto. El amor, eso era para los débiles. Desde que tengo memoria, mi papá no era de los que te llevan a Xochimilco en trajinera o te echan la mano con la tarea. No, él era el que te clavaba la mirada y te decía: «Elena, un 95 no es 100. ¿Qué te pasó? ¿Te dio flojera?». O el que, cuando gané el 2º lugar en un concurso de declamación en la primaria, me soltó con una sonrisa fría: «El segundo es el primero de los perdedores, mija». Mi mamá, Sofía, era otra historia. Cuando Ricardo no estaba, era la mujer más cálida del mundo. Me hacía gorditas de chicharrón los domingos, me dejaba quedarme hasta tarde viendo películas de Pedro Infante y escuchaba mis dramas de adolescente como si fueran lo más importante del universo. Pero en cuanto mi papá cruzaba la puerta, se apagaba, se volvía una sombra, asintiendo a todo lo que él decía, sin atreverse a contradecirlo, ni siquiera cuando sus críticas me hacían sentir como si no valiera ni el aire que respiraba. Por años, no entendí por qué se dejaba. Ahora, todo tiene sentido. Mis hermanos, Diego y Valeria, completaban el cuadro familiar. Diego, 3 años mayor que yo, era el hijo dorado, el niño bonito que jugaba fútbol en el equipo estrella de la prepa, sacaba puro 10 y siempre traía a casa a las novias que Ricardo aprobaba, hijas de empresarios, de políticos, de gente bien, del club de industriales. Diego tenía un don para leer a mi papá como si fuera un libro abierto. Sabía exactamente qué decir, qué hacer, cómo moverse para mantenerlo contento. Yo, en cambio, siempre parecía meter la pata. Valeria, 2 años menor, no era tan exitosa como Diego, pero tenía un carisma que desarmaba a cualquiera. Era la reina de las fiestas, la que siempre tenía un chiste o una sonrisa para suavizar las cosas. Sabía leer el ambiente como nadie, y cuando el humor de Ricardo se ponía más negro que el mole poblano, ella era la que lo hacía soltar una carcajada. Era la mediadora, la que mantenía la paz en la mesa cuando las tensiones estaban a punto de estallar. Y luego estaba yo, Elena, la que nunca encajaba, la que, sin importar cuánto se esforzara, siempre quedaba corta a los ojos de Ricardo. Me maté estudiando para ser la mejor de mi generación en la prepa. Saqué una beca completa para la Ibero, aunque mi papá insistió en que fuera a la Anáhuac, su alma mater. Para él, mi elección fue como escupirle en la cara. ¿La Ibero? ¿En serio, Elena? Eso es para artistas y hippies, me dijo, con ese tono que mezclaba desprecio y decepción. Durante la universidad,
Trabajé de mesera en un café en La Condesa y como asistente en una oficina en Santa Fe, mientras mantenía un promedio de 9.8. Pero cuando llegaba a casa en Navidad, Ricardo siempre encontraba algo que criticar. ¿Por qué no estás haciendo prácticas en una empresa de verdad? ¿Qué haces perdiendo el tiempo en esos trabajos de medio pelo? Después de graduarme, rechacé su oferta tibia de trabajar en su empresa. Sabía que me verían como la hija del jefe y que nunca me tomarían en serio. Me lancé a Nueva York con 2 maletas, $500 en la bolsa y un montón de ganas. Dormí en el sillón de una amiga mientras mandaba currículums a todas las firmas financieras que encontraba. Cuando por fin conseguí un puesto en Goldman Sachs, mi papá me dijo, con una ceja arqueada, «A ver cuánto duras, Elena». No solo duré, sino que me la rifé. 8 años después, me nombraron estratega senior de inversiones, la persona más joven en la historia de la firma en llegar a ese puesto. El aumento fue tan jugoso que me compré un departamento en Polanco, con vista a la Diana Cazadora, y aún me sobró lana. Pero, ¿sabes qué? Todo eso lo hice no solo por pasión, sino por una necesidad casi enfermiza de demostrarle a Ricardo que se equivocaba conmigo. Hace un mes, con mi nuevo sueldo, hice algo que pensé que cambiaría todo. Compré un Mercedes clase S, negro, con todos los extras, para regalárselo a Ricardo en el Día del Padre. En mi cabeza, ese coche iba a ser la prueba definitiva de que yo era exitosa, de que merecía su respeto. Gasté casi un año de salario, pero me convencí de que valdría la pena si tan solo lo escuchaba decir, «Estoy orgulloso de ti, Elena». La reunión familiar de los Morales estaba a la vuelta de la esquina, y este año la temía más que nunca. Pero también tenía un as bajo la manga. Ese coche iba a ser mi boleto a la aprobación de Ricardo, o al menos eso quería creer. «Órale, compa, apenas estamos calentando motores con esta historia, pero te juro que se va a poner más cañona. Quédate para que veas qué pasa cuando Elena se enfrenta a una injusticia que la va a hacer explotar como cohete en el Zócalo». Hola, Tsakaru, capítulo 2. El regalo que no cambió nada. La reunión familiar de los Morales no era una simple cena, era el evento del año. Caía siempre el último fin de semana de junio, cerca del Día del Padre, y era una mezcla de celebración patriarcal y espectáculo de poder. Ricardo lo aprovechaba para presumir sus logros, su familia perfecta y su imperio inmobiliario. Este año, yo llegaba con un arma secreta, el Mercedes. Estaba convencida de que ese coche iba a hacer que Ricardo por fin me viera como algo más que una decepción. Los días previos fueron una locura. Pasé semanas buscando el outfit perfecto, un vestido negro de Carolina Herrera que gritara «Tengo éxito», sin parecer que me esforcé de más. También me gasté una lana en el salón para que mi pelo quedara como de portada de Vogue México. Pero no todo era glamour. En mi bolso llevaba una bomba que no estaba segura de detonar, un sobre con los resultados de una prueba de ADN que había hecho meses atrás por pura curiosidad. Los marcadores genéticos no coincidían con los de Ricardo. Al principio pensé que era un error, pero una segunda prueba, con una muestra de su cepillo de pelo que tomé durante una visita a la casa, lo confirmó. Ese sobre era mi arma nuclear, pero no sabía si tendría las agallas de usarla. Esos resultados explicaban tantas cosas. ¿Por qué siempre me sentí como una extra en mi propia familia? ¿Por qué Ricardo me trataba con una frialdad que no mostraba con Diego ni Valeria? Las diferencias físicas también tenían sentido. Mis ojos verdes, mi pelo castaño claro, cuando todos en la familia eran de ojos oscuros y cabello negro azabache. Sospechaba que Ricardo lo sabía, que siempre lo había sabido. El día antes de la reunión, llevé el Mercedes a la casa de mis papás. Lo había comprado en una agencia en Santa Fe y planeé la entrega como si fuera una escena de Hollywood. Llegué a media tarde, cuando Sofía estaba en su clase de yoga en el club, para tener un momento a solas con Ricardo. Toqué el timbre y él abrió, impecable como siempre, aunque era sábado.
Traía una camisa de lino que probablemente costaba más que mi renta en Nueva York. Elena, la reunión es mañana, dijo, mirando su Rolex como si yo fuera una cita cancelada. Lo sé, papá. Traje tu regalo del Día del Padre y quería dártelo en privado, respondí, con el corazón a mil. Le entregué una caja pequeña con la llave del Mercedes. La abrió con su cara de póker, pero cuando vio el logo, algo cambió. ¿Es una broma?, preguntó, arqueando una ceja. Lo llevé a la ventana, donde el coche brillaba en la entrada como una joya. Por un segundo, vi una chispa de emoción en sus ojos, pero rápido volvió a su modo crítico. «Esto es demasiado, Elena. ¿Qué quieres demostrar?», dijo, mientras ya iba hacia la puerta con la llave en la mano. «Nada», mentí, con una sonrisa forzada. «Me fue bien en el trabajo y quería hacer algo especial para ti». Dio 2 vueltas alrededor del coche, como si estuviera tasándolo para una subasta. Hizo preguntas sobre el financiamiento, los seguros, el consumo de gasolina, todo con un tono que parecía más interrogatorio que agradecimiento. Después de un paseo corto, donde comentó que la dirección estaba medio chafa, en un Mercedes nuevo, por Dios, lo metió al garaje, en vez de dejarlo afuera para que los vecinos lo vieran. Su gracias fue tan seco que dolió más que un silencio. «Debes estar ganando bien para tirar el dinero así», añadió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y así, mi gran gesto se desinfló como globo de fiesta. El día de la reunión, la casa estaba lista para el gran show. Parecía sacada de una revista de diseño. Mesas con manteles de lino, centros de mesa con orquídeas y meseros de traje circulando con bandejas de ceviche y taquitos de ribeye. El jardín estaba iluminado con guirnaldas de luces y el aire olía a jazmín y a riqueza. Me senté en un lugar estratégico, lejos del centro, entre el esposo de mi prima Daniela, un tipo que apenas conocía, y un socio joven de Ricardo que no paraba de hablar de criptomonedas. Diego y su familia ocupaban los asientos de honor cerca de papá, mientras Valeria y su novio hacían de mediadores entre los importantes y los demás. La cena transcurrió con una precisión casi militar. Cada plato llegaba en el momento exacto, cada copa se rellenaba sin que nadie lo pidiera. Ricardo se levantó con su copa de tequila reposado en la mano para dar su discurso anual. Antes de pasar al jardín para la foto familiar, empezó, con esa voz que llenaba el espacio como si fuera un discurso en el Auditorio Nacional. «Quiero decir lo orgulloso que estoy de lo que los Morales seguimos construyendo». Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en Diego, luego en Valeria, y pasando por mí como si fuera parte del mantel. «Diego, tu visión para los negocios me sigue sorprendiendo. Cerrar ese deal en Cancún fue una jugada maestra. Valeria, tu carisma y tu trabajo en la fundación son un ejemplo de lo que significa ser Morales». Y luego, sus ojos se posaron en mí. «Al reflexionar sobre los logros de mis hijos», continuó, con una pausa que me hizo contener el aliento, «me sorprende lo diferente que cada uno entiende el éxito». Tomó un trago de tequila, dejando que el silencio pesara como una losa. «Estoy orgulloso de todos mis hijos», dijo, levantando la copa. Por un segundo, sentí una esperanza absurda, como si por fin fuera a decir algo bueno. Pero entonces siguió. «Algunos creen que el éxito se mide en títulos, en dinero, en cosas que brillan pero no tienen raíz. Compran coches caros, buscan reflectores, pero eso no es lo que hace fuerte a una familia. El verdadero éxito es construir sobre la tradición, sobre los cimientos que otros dejaron, no en correr tras reconocimientos vacíos que solo sirven para inflar el ego». El mensaje era claro. Todo lo que había logrado, desde mi ascenso en Goldman Sachs hasta el Mercedes, no valía nada. Era una puñalada envuelta en palabras bonitas, y todos en la mesa lo sabían. Vi las miradas de lástima de mis tías, el silencio incómodo de mis primos. Diego bajó la vista, como si no quisiera ser parte de esto. Valeria me miró con esa cara de «lo siento»,
que siempre ponía cuando Ricardo se pasaba de lanza. Estamos a nada del clímax, compa. Lo que viene va a dar un giro de 180 grados. No te puedes perder cómo se desata este desmadre. Quédate, que esto se pone más intenso que un capítulo final de La Rosa de Guadalupe. Capítulo 3. La verdad que lo rompió. Todo algo dentro de mí se quebró. No fue solo el discurso. Fue toda una vida de sentirme invisible, de correr tras una aprobación que nunca llegaba. De niña, me pasaba horas practicando para un examen, solo para que Ricardo dijera, ¿y el otro punto dónde quedó? De adolescente, me maté entrenando para un torneo de natación, y cuando gané una medalla de plata, me dijo, si hubieras practicado más, sería oro. Y ahora, a los 32, con un puesto que cualquier persona mataría por tener, un departamento en Polanco y un coche de lujo que le regalé, seguía siendo la misma niña que nunca era suficiente. Sin pensarlo, me puse de pie. El ruido de mi silla contra el piso de mármol hizo que todos se callaran. Saqué el sobre de mi bolso y lo puse en el centro de la mesa, justo frente a Ricardo. Gracias, papá, por tus palabras tan iluminadoras, dije, con la voz firme, aunque por dentro temblaba como gelatina. Llevo 32 años tratando de ganarme un lugar en tu corazón, pero hoy entendí que nunca lo voy a tener. Así que aquí tienes tu verdadero regalo de Día del Padre. No esperé su reacción. Di media vuelta y salí de la casa, dejando atrás las miradas atónitas de mis tíos, las exclamaciones de mis primas y el silencio pesado de mi mamá. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero no miré atrás. Subí a mi coche, un Audi que me había comprado para mí misma, y manejé hasta mi depa en Polanco sin parar. Cuando llegué, me tiré en el sillón con una copa de mezcal en la mano y dejé que las lágrimas salieran por primera vez en años. El sobre contenía los resultados de la prueba de ADN. Ricardo Morales no era mi padre biológico. Días después, mi mamá me llamó. Su voz sonaba rota, como si hubiera estado llorando por horas. Me pidió verme en un café en la Roma, lejos de la casa y de los ojos de Ricardo. Ahí, entre lattes y croissants, me contó la verdad. Antes de Ricardo, hubo alguien más. Un amor de la universidad, un arquitecto llamado Tomás Vargas, con el que tuvo una relación intensa pero breve. Cuando se enteró de que estaba embarazada, Tomás ya había terminado con ella, y Ricardo, que era amigo de la familia, le ofreció casarse con ella para salvar su honor. Le dio su apellido, pero nunca pudo verme como suya. Su frialdad, su desprecio, todo tenía sentido ahora. Lo siento, Elena, dijo mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca supe cómo decírtelo. Pensé que con el tiempo Ricardo te querría como a Diego y Valeria, pero nunca lo hizo. No la abracé, no en ese momento. Estaba demasiado dolida, demasiado confundida, pero le dije que necesitaba tiempo y ella asintió, como si supiera que no había nada más que pudiera hacer. En los meses siguientes, busqué a Tomás Vargas. Lo encontré viviendo en Guadalajara, donde trabajaba como ingeniero civil en una firma que diseñaba puentes y edificios. No sabía de mi existencia, pero cuando le escribí, respondió con una calidez que me desarmó. Nos conocimos en un restaurante en el centro de Guadalajara, y aunque fue raro al principio, hubo una conexión inmediata. Mis ojos verdes eran los suyos, mi risa también. No era el papá que había soñado de niña, pero era real, y eso era más de lo que Ricardo nunca me dio. Con mi mamá, las cosas cambiaron poco a poco. Empezamos a hablar más, sin mentiras, sin secretos. Fue doloroso, pero también liberador. Me contó historias de su juventud, de cómo se enamoró de Tomás, de cómo Ricardo la convenció de que un matrimonio con él era lo mejor para todos. Me pidió perdón 1000 veces, y aunque no estoy lista para dárselo por completo, sé que lo intentaré. Y Ricardo,
Él eligió el silencio. No me buscó, no se disculpó, no dijo nada. Diego me escribió para decirme que papá estaba procesando las cosas, pero que no quería hablar del tema. Valeria me llamó llorando, diciendo que no podía creer que todo esto hubiera pasado bajo sus narices. Pero yo, por primera vez en mi vida, no necesitaba su aprobación, no necesitaba que Ricardo me viera, no necesitaba ser una Morales. Analázanarba al epílogo, la familia que construyes. Aprendí que la familia no siempre es la que te toca, a veces es la que eliges. Los amigos que te levantan cuando estás en el suelo, los colegas que te echan porras cuando cierras un deal, el padre biológico que aparece tarde pero con el corazón abierto. Hoy estoy reconstruyendo mi vida, rodeada de gente que ve mi valor sin que tenga que demostrarlo con coches de lujo, títulos o un apellido. Mi depa en Polanco es mi refugio. Tiene una terraza donde me siento a tomar mezcal los viernes, mirando las luces de la ciudad que nunca duerme. Trabajo en Goldman Sachs, pero ahora lo hago por mí, no por demostrarle nada a nadie. Y cuando visito a Tomás en Guadalajara, hablamos de todo y de nada, como si lleváramos años siendo padre e hija. Si esta historia te tocó, déjame un comentario. ¿Alguna vez tuviste que plantarle cara a alguien que no veía lo que vales? ¿O que te hizo sentir que nunca eras suficiente? Dale like si crees que todos merecemos amor sin condiciones y suscríbete para más historias de las que te hacen pensar, reír y a veces soltar una lágrima. Porque a veces, para encontrar tu lugar en el mundo, tienes que dejar atrás a los que nunca supieron valorarte. Y créeme, compa, cuando lo haces, la vida se siente más ligera que un paseo en trajinera por Xochimilco